¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Semana rara, enrarecida, complicada que tuvimos en el país a partir de un dólar de 10 pesos con 46 centavos. Sube, baja, cerró la semana aproximadamente rondando los 10 pesos. En el interín apareció el equipo económico, todos juntos. Moreno, Kicillof, Marco Del Pon, Lorenzino, el ministro de Economía, y hasta el mismísimo Echegaray, presidente de la AFIP. Ahora, todo se esperaba decir qué medidas iban a tomar para frenar el dólar blue de 10 pesos, y fue la ley del blanqueo, es decir, el envío del proyecto al Congreso. Posteriormente fueron al Congreso a explicar este tipo de situaciones. Me llegaba un mensaje que decía: yo tengo 500.000 pesos y tengo que, o presumen de que yo tengo una empleada en negro, pero tengo 500.000 dólares y si se aprueba esta ley, los blanqueo sin ningún tipo de multa, ni ningún tipo de problema. Esto caló muy hondo en la gente, porque dice, entonces aquella persona que evadiendo impuestos sacó plata del país, algo que está prohibido, ya ganó al evadir impuestos, y encima cuando vengan esos dólares va a comprar un bono que le van a pagar una tasa del 4% de interés en dólares. Entonces dice, ¿qué es esto? ¿Es el reino del revés? ¿Qué es lo que está pasando? No vamos a entrar en un análisis económico. Lo que me parece es que debemos entrar en un análisis de realidad. La inflación. Moreno contestó en esa presentación que la inflación es la inflación del INDEC. La inflación del INDEC a lo largo del año no supera el dígito, o a lo sumo está en un 10-11% anual, lo cual no es la inflación que vos sentís en los supermercados. Consecuentemente a esto, aparecieron muchos gremios diciendo, pero a mí me dieron el 23% de aumento, el 24,5%, el 25%, y ahora resulta que pagan una tasa y todo parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver. La inflación, la realidad del INDEC, el blanqueo de capitales. No voy a entrar en el terreno de la subjetividad que de las denuncias periodísticas que recayeron en la justicia, el caso de Lázaro Báez, y este blanqueo de dinero podía estar beneficiando a estos amigos del poder. No voy a entrar en esa subjetividad. Para eso está la justicia y lo deberá comprobar. Lo que sí digo es que hay medidas que en el país no se están tomando y que están afectando. Fíjense, después me dieron un folleto del Sindicato de Empleados de Comercio que decía que el 30 de abril venció el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias. Por lo tanto, ya debería estar discutiéndose el aumento salarial a aplicar el 1 de mayo. Hoy es 12 de mayo. No sea cosa que llegue junio y aún no esté definido el monto, tal como ya ocurrió en oportunidades anteriores. Consigue el folleto y dice que piden entre el 25 y 30%. Esto está firmado por Enrique Peña, secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio, y por Raúl Ávila, su secretario general, que ya está en nuestros estudios. Y con él vamos a hablar de este tema, porque fueron muchos los mensajes, no solamente de este sindicato, de muchos gente que trabaja en órbitas de otros sindicatos y que ya sabe que pasados 5 meses del año la plata no le alcanza. Entonces, es muy cierto lo que dice la gente en la calle. ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son las medidas para tener la realidad del discurso del gobierno? Trabajar en pos de la industria, en trabajar en pos de la inversión, trabajar en pos de los salarios de los trabajadores, que no se deprecie. Si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno nacional es que ha recompuesto en la primera etapa de gobierno el tema salarial en la Argentina. Después fue decayendo y hoy por hoy la situación es otra. Por eso invitamos a Raúl Ávila, como vamos a invitar
a otros secretarios generales de otros gremios para que vengan a exponer qué hacen por sus afiliados, cómo están peleando el sueldo de sus afiliados, entre otras cosas, porque muchos tienen obra social, muchos tienen toda la situación que involucra la defensa que tiene que tener un sindicato de parte, o mejor dicho, para sus afiliados. Empezamos con Raúl Ávila hoy y vamos a ir trayendo más secretarios generales para que nos cuenten cómo está la situación y cuál es el reclamo hoy, porque el reclamo de hace tiempo atrás ya lo conocíamos. En el ámbito político vamos a tener que poner, Charlie, una música de novela o algo por el estilo, porque la novela del PRO sigue dando capítulos de qué hablar. Y le vamos a anticipar algo que va a pasar en el PRO el día miércoles de la semana que viene. Vendría Eugenio Bursaco, interventor del PRO en San Juan, esto que ya veníamos hablando todo. ¿Qué viene a hacer Bursaco? A firmar el pacto, alianza, frente, como lo quiera llamar, con el basualdismo. Se va a juntar con la presidenta del partido, que es Susana Laciar. Primero, no sé si él tiene facultades como interventor para sellar un pacto, más allá de que lo puedan mandar de Buenos Aires a cerrar con el basualdismo en el Frente de Producción y Trabajo una candidatura. El tema es que, como nosotros lo anunciáramos, él tiene el mandato de la intervención vencido el 4 de abril. O sea, si tuviera facultades, que creo que no las tiene, igual no lo puede hacer porque él tiene el mandato vencido. Y al día de hoy, la justicia federal, tanto de San Juan, en nombre del juez Gálvez, como a nivel nacional, con competencia electoral, como María Servini de Cubría, no se han expedido, no solamente porque no recibieron el pedido de prórroga, por lo tanto no se ha expedido en la prórroga, valga la redundancia, del mandato como interventor del PRO. Por lo tanto, yo no sé si tiene facultades. Pero, no obstante esto, ya podemos ir anunciando de que la comitiva que lo va a acompañar a hablar con Susana Laciar está integrada también por la concejal Raberta. ¿Se acuerdan? La tesorera que está a cargo de la denuncia. A ver, la que no presentó los balances del PRO y por lo cual está sancionado el partido. Lo va a acompañar, creo que es Eugenia el nombre, Raberta, a Bursaco. Ella, que no presentó los balances, que era tesorera en ese momento, va a acompañar a alguien que tiene el mandato vencido a firmar un frente con Basualdo, cuando no tienen facultades para hacerlo y encima tiene el mandato vencido. No contestaron. ¿Se acuerdan cuando nosotros le dijimos que habían sido apercibidos, notificados de un montón de acusaciones que habían hecho un montón de afiliados? No contestaron ninguna. Ninguna contestación hicieron. Ninguno de ellos. Por lo cual, ¿qué ha hecho María Servini de Cubría? Ha pedido las actas del partido. Porque al no contestar las acusaciones, dan por sentada la situación. Entonces la jueza dice, a ver, bueno, tráiganme las actas, porque tampoco están presentadas el libro de actas. Entonces ahora la jueza Servini de Cubría pide las actas para ver en qué situación está esto. Ya fue multado, ya fue apercibido y ya estaría sancionado para poder recibir fondos de partidarios y de privados. En cualquier momento, les puedo anticipar que si esto no se soluciona, el partido va a ser suspendido. Sí, como lo escuchás. El PRO va a ser suspendido en San Juan si esto continúa. Y les digo más, en la semana que viene, a lo sumo 10 días, la jueza Servini de Cubría va a emitir un dictamen. Cuidado con ese dictamen, porque me parece que el PRO no sé si va a poder presentar como partido un candidato ni siquiera dentro del Frente de Basualdo. Por eso se lo anticipamos a Susana Laciar y al basualdismo, que estén atentos con esto, porque la situación del PRO a nivel
provincial está más que complicado en la justicia con competencia electoral. Si no, hagan una cosa muy simple, pidan una audiencia con Gálvez y pregúntenle a Gálvez en qué situación está el PRO. No sea cosa que crean que tienen un frente con el PRO, que en San Juan es nada más ni nada menos que una linda novela, y nada más. Licitación pública número 1, 2013, Hospital Marcial Quiroga. La apertura se realizó aproximadamente el 25 de abril. Era para el riego automático del parquizado del Hospital Marcial Quiroga, que tiene aproximadamente 2 hectáreas. Los meto un poquito en tema. Ya cuando hicieron el proyecto para llamar a la licitación, hicieron un proyecto que involucraba o pretendía regar muchísimo más que 2 hectáreas, no necesitándolo. Pero son detalles técnicos aparte. Son 2 hectáreas. Y se presentaron a la licitación 2 empresas. La empresa PVC San Juan y la empresa Terra. La empresa Terra ofertó 900, o sea, hizo una oferta de 970.000 pesos. En tanto y en cuanto PVC San Juan hizo una oferta de 700.000 pesos, 270.000 pesos menor. Pero, consciente de esta situación, una de las empresas, PVC San Juan, da otras alternativas, porque no es, el pliego puede valer 900.000 el proyecto, pero no hace falta gastar esa plata. Entonces dio alternativas bajando aún más su presupuesto, a 635.000 y 620.000. Esto involucra un año de garantía y un año de mantenimiento. Tenemos la información de que el informe de adjudicación estaría firmado a favor de Terra. Sí, como lo escuchaste, para el más caro. A ver si nos entendemos. El Hospital Marcial Quiroga, que es un hospital público donde la gente puede ir a buscar medicamentos, ser atendida, tener la mayor tecnología, no es el Botánico. No es una plaza, como para que yo esté contándoles a ustedes hoy de que van a pagar casi 300 lucas más por el parquizado, por el riego del parquizado. Me gustaría saber si toda la gente que va al Marcial Quiroga tiene 100% satisfechas sus necesidades, como para gastarse 900 lucas en esto. Pero lo quieren gastar, les sobra la plata, háganlo. Pero habría un informe de adjudicación que estaría casi listo para entregárselo a la empresa más cara. Peor aún. A ver, yo apelo a la integridad de Enzo González, el director del hospital, que calculo debe desconocer esto. Porque si esto es así, estamos en la puerta de un escándalo. Porque seguimos con el problema de las licitaciones armadas y esto no puede seguir así. Hablamos al principio de una situación económica del país que no es la mejor de todas, o por lo menos no es la que vivimos hace 3 o 4 años atrás. Y hoy por hoy pagamos casi 300.000 pesos más, 325.000, una cosa así sería la diferencia, por el parquizado de un hospital. Reitero, conozco al director del Hospital Rawson, me merece muchísimo respeto y sé que es una persona de bien. Evidentemente esto no lo conoce, porque esto no puede seguir adelante, esto no puede ser. Pagar más y encima para algo que para un hospital es, a ver, digamos secundario, no digo no necesario, pero sí secundario. Vamos a seguir detrás de este tema y tenemos otras licitaciones más que las vamos a ir mostrando, porque realmente es la puerta de un escándalo, literalmente hablando, porque se gasta más plata de la que se debería en cosas que encima son secundarias. Ojalá que Enzo González esté viendo el programa o se lo cuenten, seguro que alguno se lo va a contar, y pida la licitación número 1 del 2013 y analice esto. Estamos a tiempo, todavía no se adjudicó. Y el que quiera adjudicar esto, y que piense muy bien cómo lo va a justificar frente al director del hospital. Hablo del director del hospital, porque pedirle algo al ministro es lo mismo que hablar con una pared.
Tuvimos una semana complicada. Creo que se vienen momentos complicados y creo que es el momento de que la Argentina toda, incluso la provincia de San Juan, empiece a tener en cuenta de que los tiempos de bonanza no duran eternamente, que los tiempos que podemos tirar manteca al techo no duran eternamente, y que en estos momentos, cuando ya no tenemos esos tiempos de bonanza, son los momentos donde hay que ser más criteriosos, inteligentes y, por sobre todas las cosas, tratar de llegar al objetivo del bien general. Esa es la idea de un estadista. Esa es la idea que quiere la gente para tener una mejor calidad de vida. En el próximo bloque hablamos con Raúl Ávila, secretario del Sindicato Empleado de Comercio. Bueno, muy bien, continuamos. Voy a leer unos mensajes de la gente que nos manda al 100. Ponémelo en pantalla, que no me acuerdo el número. Buenas noches, los felicito por el programa. Hace 8 años que trabajo en el municipio de Rawson, gano 1.270 pesos con el aumento y todo. Tengo 3 hijos, ¿puedo averiguar cuándo nos van a dejar en planta permanente? Bueno, lo vamos a averiguar. Gabriel, averiguá en Rodeo qué pasa con el ripiado del lote de los Arrayanes prometido por el intendente hace 3 años. Bueno, vamos a hacer un informe en cualquier momento en Iglesia. Por todo este tema de la minería, todo lo que dijo el ministro Felipe Saavedra en una entrevista en Radio Sarmiento, un montón de temitas que vamos a chequear a ver qué hay de hecho de lo que prometió el intendente Marinero, qué hay de hecho con la minería y un montón de temas más. Soy Marisa de Santa Lucía. ¿Qué saben del caso Díaz, de la mujer que encontraron ahorcada en el baldío de Santa Lucía? No conozco el tema, no sé nada. Soy Natalia de Caucete, quisiera saber si pueden preguntar al intendente de Caucete qué pasó con las casas que se iban a construir en marzo. Le vamos a preguntar al intendente y vamos a hacer un informe también allá. Buenas noches, quería saber qué pasa con el pavimento en Santa Lucía en calle San Lorenzo, pregúntenle al intendente. Se lo vamos a preguntar a Rego también. Si alguien encontró una patente, bueno, no. Hola, buenas noches, les hago un reclamo que la empresa de transporte La Positiva ponga más unidades entre las 7 y las 8 de la mañana. No levantan los niños porque vienen muy llenos en la bebida. Gabriel, UPCN ganó 3-0 y salió campeón sudamericano. Bueno, contento entonces, por lo menos. Ojalá que lo único que nos falta es que no descienda San Martín, nada más. Soy María de la Chacritas, el intendente de 9 de julio modificó el padrón del IPB. Por favor, averigüen. Bueno, se lo vamos a preguntar al intendente de 9 de julio, Gualberto Allende. Los gremios se llenan los bolsillos porque a los trabajadores les saca la plata la AFIP. ¿Por qué a los trabajadores les saca la plata la AFIP? Nosotros no participamos de las ganancias de las empresas. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es lo que los gremios, si hay algo que están reclamando, es que a los trabajadores no se le aplique el impuesto a las ganancias. O sea, no tiene nada que ver que se llenen los bolsillos, no entiendo el mensaje. Pero de algo podemos estar seguros. La mayoría de los gremios tienen una lucha férrea respecto del impuesto a las ganancias. Colonna, por favor, lea este mensaje. Quiero hacer saber a la comunidad lo que está sucediendo en la Junta Médica, en la parte de psiquiatría, que los docentes salen llorando y que no se les reconocen los días indicados por los médicos psiquiatras. Vamos a averiguarlo. Me encanta su programa, quisiera hacer un reclamo en Chimbas. Hay muchos móviles policiales y eso está muy bien, que anden en el día, pero tendría que andar en la noche. Ya anunció Mario Tello de que va a empezar a trabajar también en la noche. También lo hizo Ana María López de Herrera, que dijo que van a trabajar también en la noche. Y hay otros municipios también que trabajan en la noche. Por ejemplo, en Albardón, Abarca, me estaba contando el otro día por teléfono que ¿para qué quiere tantos móviles durante el día si están los móviles policiales? Entonces, la mayoría del circuito que realizan los móviles de Albardón son en la noche. Y como esto hay varios municipios. Necesito una entrevista, bueno, mándenme un mail. Los que quieran comunicarse con nosotros por alguna denuncia o nos piden por mensaje entrevista con nosotros, con la producción de este programa, nos tienen que mandar un mail a laotracaratv@hotmail.com con una línea de contacto y la producción se comunica inmediatamente con ustedes. Obviamente contándonos, aunque sea en 4 líneas, el tema que quieren tocar, ¿no es cierto? ¿Dónde puedo reclamar por el teléfono que no tengo desde el 30 de abril?
hice el reclamo, no tengo respuesta, soy María Arias de Chimbas. Tenés que ir a una empresa que creo que se llama Telefónica, que creo que queda en la calle La Prida. Digo creo porque brilla por su ausencia en servicio, en lugar, en atención. Ahora, lo que no brilla es para cobrar la boleta. Ahora, ¿qué hacen con Telefónica? ¿Qué hacen con Claro? ¿Qué hacen con Movistar? Que es un desastre las comunicaciones, no solamente en San Juan, a nivel nacional, no sé, porque multas yo no las conozco, o por lo menos no las veo, o no se comentan. Quería decir que es una vergüenza. No voy a dar nombre de médicos que cobran plus si no me traen un recibo o algo. ¿Está claro? Los médicos que cobran plus tienen que ser denunciados en la obra social provincia. Yo no voy a dar cuenta de un mensaje de texto que no sé quién me manda. Pido disculpas, pero es así. Quisiera saber cuándo sale la segunda tanda de los agentes de policía. Mi hijo ya quiere trabajar. Te lo vamos a averiguar, no conozco. Le preguntaríamos al ministro Cueva, pero el ministro con nosotros no habla. Voy a hablar con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Raúl Ávila. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Estoy muy equivocado cuando yo digo que el país está viviendo otra situación que no es de bonanza y que los trabajadores tienen problemas con la inflación en el supermercado y un montón de cosas? Hemos tenido momentos peores. Mejoró mucho la economía del país. No me Lo que pasa es que, bueno, siempre es bueno pedir un poco más, ¿no es cierto? En esto yo creo que es lo que se está ahora. No es que estemos viviendo una crisis, profunda, ¿no es cierto?, donde esté todo cuestionado. Yo creo que hemos pasado momentos muy difíciles en la Argentina y que a partir del 2003 hasta la fecha la situación económica en general del país ha ido creciendo, se ha ido mejorando. Sí, pero... Y este tema, por ejemplo, salarial... ¿A costa de qué? Y a costa de muchas cosas, ¿no es cierto? El tema salarial ha ido creciendo y por supuesto la inflación nunca se ha podido detener del todo, porque hay sectores que son los que provocan la inflación. La inflación no es un mal que cae del cielo, es decir, esto está provocado por algunos sectores interesados en que aquí se profundice una crisis económica y que este gobierno actual se tenga que ir. Siempre la política de la derecha argentina siempre ha sido así, la política liberal buscando que el gobierno no encuentre salidas y se tenga que ir. Yo quiero hablar del sindicato, pero ya me moja la oreja. ¿Usted cree que esto es una discusión ideológica de derecha o de izquierda? ¿O la realidad es que la gente va al supermercado y no le alcanza la plata? Hay una cuestión ideológica. Es cierto que cuando usted va al supermercado encuentra, pero también es cierto que hay sectores que son los formadores de precios, sí, que son los que aumentan los precios indebidamente. Como está ocurriendo con el dólar. Este problema del dólar no es un problema que venga, ahora, es un problema que viene... Discúlpeme, párese ahí. Usted, imagínese que tiene un supermercado, vende leche. Sí. Le baja el camión con la leche a 2 pesos. Sí. Vale mucho más, pero no importa, 2 pesos. Mañana viene un aumento del combustible. Sí. ¿A usted le van a dejar la leche a 2 pesos? Repercute, pero hay que ver por qué viene el aumento de combustible. Pero, espere. ¿Le va a aumentar la leche, sí o no? Sí, va a afectar a la leche. Muy bien. Va a afectar a todos los productos que son transportados por... YPF fue la empresa que más aumentó en el último momento antes de que le pusieran techo. Está bien, y era el Estado. Pero para atrás no fue YPF. Está bien, pero... Para atrás fueron las grandes multinacionales que aumentaron primero los precios. Estoy de acuerdo, pero YPF si quiere trabajar en pos del país... Yo le voy a devolver otro ejemplo. Acá, cuando hubo el problema con el campo, se derramaban miles y miles de litros de leche. Sí. ¿Cuál era la historia? ¿Para qué era eso? Para subir el precio y para que faltara leche en los supermercados. Dígame si eso no es un efecto inflacionario provocado por un sector. Estoy de acuerdo, pero no me niegue que también el Estado no está arbitrando los medios para bajar la inflación. En algunos casos tiene que hacer algo. O sea, yo no puedo escuchar a Moreno que diga la inflación es la del INDEC con esa soberbia que tiene, porque sabemos que es mentira. Moreno, nosotros no coincidimos tampoco con los índices que da Moreno. Nosotros hacemos estudios encargados de algunas compañías, lo hace la Federación de Empleados de Comercio, que se dedican a los temas económicos, y determinamos que la inflación es superior a la que dice Moreno. Esto no, está claro, no hace falta que lo diga una empresa. No necesito que haga un estudio. No, claro, lo vemos diariamente en el supermercado, pero también hay que preguntarse por qué suben. ¿Por qué subió la carne, por ejemplo, el año pasado, que subió
prácticamente más de un 40, un 50%. Sí, porque muchas menos cabezas de sectores ganado. Que se negaban, ¿no es cierto?, a mandar la Está bien, pero a ver, carne a ver, yo lo entiendo, tiene razón, pero si usted de repente tiene vacas sí. y a la carne le ponen precio tope, empiezan a trabajarle sobre ese tema, bueno, saco las vacas y planto soja. También usted tiene que entender que el empresario está para ganar plata. Sí. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que no gane plata? Producto de eso es que se ha logrado también un efecto inflacionario. No, cuando usted hace escasear un producto, sube el precio. Sí. Y a veces la escasez no es porque sea escasez, sino porque están guardadas. Que lo que pasa con lo que pasó en la época de los granos, ¿no es cierto?, con el problema en el campo, que guardaban los granos. Sí, Entonces acá subió el aceite, subió todo lo demás, pero estaban guardados. Está bien. Yo sigo yendo al supermercado hace 4 meses y no me dejan llevar más de 2 botellas de aceite. Eso también es verdad. Yo estoy de acuerdo. Dejemos el tema ideológico de lado porque no vamos a poner... Ustedes están pidiendo entre el 25 y el 30%, pero de este panfleto que me llegó, lo que más me sorprende es que el 30 de abril venció el acuerdo que ustedes tendrían que tener una recomposición salarial desde el 1 de mayo y estamos a 12 de mayo. ¿Y qué le va a decir ahora a la gente del sindicato? El año pasado... No a la gente del sindicato, a los empleados de comercio. Los empleados de comercio. El año pasado tuvimos el mismo problema. La discusión salarial se hace en paritarias que la conforman las cámaras empresarias, son 3 cámaras empresarias fuertes que representan a distintos sectores empresariales del comercio y la Federación Argentina de Empleados de Comercio. Las cámaras empresarias son cámaras distintas, no se ponen de acuerdo ni entre ellos, porque uno representa a las grandes empresas, otros representan a las pequeñas y medianas. Cuando se llegó al acuerdo el año pasado, se llegó en junio. Entonces, muchos pagaron el aumento retroactivo al 1 de mayo, pero otros se olvidaron del mes de mayo. Pagaron mayo sin aumento, porque no estaba definido. Claro. Pero cuando tuvieron que pagar el retroactivo no lo pagaron. Son muchísimas empresas a las que nosotros denunciamos por no haber pagado oportunamente, en tiempo y forma, el aumento que se determinó. Por eso nos quejamos ahora. Claro. Decimos que esto hay que apurarlo. A veces es una maniobra también del sector empresario, demorar la resolución de un convenio para pagarlo con posterioridad, y bueno, ya lo paga. Ni siquiera, cuando hablamos del aumento salarial, se paga en una sola vez. Claro. Generalmente se acuerda en 3 veces. Claro. El último aumento lo venimos a cobrar nosotros a partir del 1 de noviembre, o sea, en diciembre. Y la inflación sigue su camino. Seguro. Nosotros hicimos un cálculo de que, de acuerdo a los antecedentes que nosotros contamos, desde el 1 de mayo a mediados de abril, prácticamente la inflación superaba el 20%. Nada que ver con los índices de Moreno, que daba un 17, un 16%. Menos, no llegaba al 12%. Y hicimos una proyección, porque es una proyección para lo que sigue. Claro. También, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, no debe estar menos del 25%, del 30%. Esto que nosotros hicimos, lo volcamos en un volante, fue ratificado posteriormente por la Federación de Empleo de Comercio. Hizo un estudio mucho más profundo, mucho más pormenorizado, y llegó a la misma conclusión, que el aumento tiene que tener un mínimo del 25%. Pero las empresas nos ofrecieron el 18% primero. Sí. Ahora están en el 20%. Se está discutiendo la paritaria. No sé a cuánto finalmente vamos a llegar. Pretendemos llegar a un 25%, aunque más no sea, tocando otros rubros que no hacen al monto salarial directo, digamos, sino rubros como, por ejemplo, tocamos la antigüedad en su momento, sí. Un adicional para las cajeras. Bueno, hay un montón de cosas que conforman el salario posteriormente. Quizás no sea tan importante el cuánto, sino el cuándo. Es decir, esto, el empleado de comercio que nos está mirando, ¿cuándo puede calcular que puede llegar a cobrar un aumento? El aumento... Que no es un aumento, es una recomposición de la inflación. Sea cuando sea que se llegue al acuerdo, es retroactivo al 1 de mayo. Sí o sí. Sí o sí, porque el 30% venció, el 30 de abril venció el otro acuerdo. ¿Y se lo van a pagar en 2 o 3 veces como escalonadamente? Mire, nosotros pedimos que por lo menos sea no más de 2 veces. En 2 veces. En 2 veces. Por ejemplo, pedimos una vez, lo pedimos contado ya. No es que pidamos 2 veces, pedimos una. Sí. ¿Qué es lo que corresponde? Pero no se la quieren dar. No, no lo van a dar. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte, si usted lo da ahora, va a influir sobre el aguinaldo.
Bien. que es el 30 de junio. Exactamente. Entonces el tema es estirar la segunda parte para después, para que no influya en el aguinaldo que Claro, tiene que pues pagar no le ahora. aumente la... Pero porque la cifra mejor pagada Es la que toma el es la que aguinaldo. toma en base para el aguinaldo. Permítame hacerle la última pregunta. Viviendas, porque se habló mucho del tema vivienda, del sindicato, específicamente en el programa La Justa de FM del Sol, lo he escuchado ahí yo. ¿Cómo es la situación de las viviendas? Porque no es el único sindicato que tiene este problema. Porque No, son muchos. son muchos. Son Entonces, muchos los sindicatos acá. Acá hubo un problema. a ver, explíquemelo. Acá cuando vino Néstor Kirchner en la campaña electoral prometió 10.000 viviendas para Sí, San Juan. sí. De esas se han hecho bastantes ya, Sí. bastante bien. No se completaron las 10.000. Sí. Entonces hubo un compromiso de entregar viviendas a la CGT. Sí. Cada sindicato debía presentar los proyectos de vivienda. Nosotros presentamos en su momento el barrio Mekón 2. Sí, Fue uno de los primeros en salir. Y esto nos hizo que el otro proyecto que presentáramos después, el barrio Mekón 3, se demorara. claro. Se prefirió otro sindicato que no se les había dado vivienda. Bien. Bien. Entonces, se han ido construyendo prácticamente todas las viviendas que se comprometieron. Sí, El nuestro ha quedado actualmente entre los primeros perfecto. que están hoy en día, el barrio Mekón 3 me refiero. Pero en su momento se terminaron los fondos que venían del Plan Federal 2. Claro. Se apeló al ANSES, se apeló a préstamos del Banco Nación. Bueno, hoy en día, nuevamente con fondos del ANSES, parte que cubre el ANSES y parte que cubre el gobierno provincial, se están construyendo barrios para los trabajadores. ¿Esto es operatoria del IPB? Fondos del IPB, sí. Muy bien. Ustedes como sindicato tenían un terreno. Nosotros lo tenemos al terreno todavía. Muy bien. Lo Lo cedemos. mensuran, lo lotean y lo ceden al IPB Sí, y eso, para que el IPB... eso haga las produce una casas. economía de obra. Bien. Produce una economía de obra que se traduce después en unos pequeños pesos, pero que achican la cuota. ¿Y ustedes? Son cuotas a 25 años de plazo. ¿Y el sindicato qué gana en esto? El sindicato no gana nada. Nosotros lo que ¿En hacemos... plata no gana nada? No. ¿Nadie le pagó un terreno a usted? Nosotros compramos el terreno con fondos que ponen los adjudicatarios. Perfecto, pero ustedes... Entonces no gana la mutual. Ah, en no. este caso. Es la mutual empleo de comercio, la que entidad a intermedia. ustedes no le venden el terreno No. al adjudicatario. No, lo compramos por cuenta del adjudicatario. Por cuenta y orden del Para adjudicatario. comprar un bien Perfecto. inmueble, una mutual necesita estar autorizado por asamblea. Bien. Porque los bienes muebles hay que autorizarlos por asamblea. Todo eso está registrado. La asamblea autoriza la compra de este terreno para la construcción de tal barrio, Mekón 3. Bien. Eso lo dice el acta de la asamblea. Así se compró. Y Y así se está escriturando actualmente el terreno. A ver, si usted no tiene nada que ver, o sea, si el sindicato no tiene nada que ver... No, ustedes sí compran- tenemos que ver. Sí, pues comprando por cuenta y orden. Porque en algún momento de la mutual yo fui presidente de la mutual. Sí. Y la mutual está ligada, es parte de la estructura, es un organismo colateral Perfecto. del Sindicato Empleo y Comercio. Pero las casas no se están construyendo porque no están los fondos. En principio no están los fondos. No es fácil conseguir, Sí. ahí hacen falta más de 25 millones de pesos, casi 30 millones de pesos para construir un barrio de 113 viviendas. Está bien, listo, me queda claro. Entonces, esto fue cedido el terreno al IPB. Esto No se ha cedido todavía. Ah, ¿todavía no? Todavía no, porque se cede en el momento que se inicia la operatoria. Ah, perfecto. Cuando el IPB dice, bueno, ahora vamos a construir tal barrio, ahí nosotros cedemos en forma gratuita al IPB el terreno. Y cada adjudicatario debe presentar una carpeta donde tiene que demostrar que reúne los requisitos para que el IPB le adjudique una casa. Sí, bueno, eso se hace una operatoria del IPB. Pero eso se hace en ese momento, ¿no? Está bien. El adjudicatario que ya compró el Puede terreno... quedarse tranquilo porque él tiene un recibo y un contrato Sí. donde él figura como que es adquirente del terreno. O sea que a él le corresponde una de las viviendas. ¿Y si mañana lo quiere vender? Lo puede vender. Bien. Lo puede vender, pero el terreno no se puede individualizar todavía. Claro. Ni se puede escriturar porque es un terreno indiviso que no Bien. cuenta con los servicios. Perfecto. Eso cuando se hace el barrio, se trazan las calles, las veredas, bien. la luz eléctrica, Pero eso ya el se gas. encarga el IPB. Eso se hace cargo del IPB y va en el monto total que después se divide en 25 años. Ávila, muchas gracias. Gracias a usted. La OEA
señala falencias en Argentina por no controlar la corrupción. Ocurre en el último informe presentado por la Convención Interamericana contra la Corrupción. Reclama que se fortalezcan los órganos de control. El último informe de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA, señala las graves deficiencias del Estado en la lucha contra los ilícitos. Reclama mayor fortalecimiento de los órganos de control. Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Poder Judicial, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Allí da cuenta de las fallas de avances en la lucha contra la corrupción y detalla las falencias halladas en estos organismos. En el próximo bloque hablamos con el Auditor General de la Nación. Él dice un montón de cosas. Él dice que informó un montón de cosas y que este gobierno no le dio bola. Pausa, ya venimos. Bueno, muy bien, continuamos y conforme lo habíamos anunciado en el bloque anterior, estamos con Leandro Dospuy. Pero escuchen esto primero. Los días de Leandro Dospuy están divididos literalmente en dos partes. Por las mañanas cumple su papel de relator especial en las Naciones Unidas para la independencia de jueces, algo que está bastante cuestionado hoy por hoy en la Argentina, y magistrados del mundo entero. Por las tardes y hasta bien entrada la noche se dedica de lleno a sus funciones como presidente de la Auditoría General de la Nación. Pero en ambos casos la esencia de su trabajo es la misma: imponer mecanismos de control para mejorar la calidad de la democracia en el país o en el exterior. Un dato que en la Argentina de hoy no es menor. Doctor Dospuy, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gran placer para mí estar aquí, donde he sido muy bien atendido. Doctor, explíquele a la gente qué es ser Auditor General de la Nación. Bueno, es un cargo a veces poco convulsionado, porque aparece en los diarios con una enorme frecuencia y con un discurso para hacer señalamientos que generalmente son críticos sobre determinadas deficiencias que se puede presentar el Estado o los gobernantes. Me refiero al gobierno federal, nosotros no auditamos las provincias, en cualquier expresión que abarque la administración de los fondos públicos. Es decir, donde se han aplicado fondos públicos o se trata de bienes públicos en general, la auditoría tiene competencia para evaluar si efectivamente han sido bien aplicados, si han tenido el impacto que se buscaba, si ha habido regularidad y si han sido en el fondo aplicados de acuerdo a las normas que regulan los fondos y si han tenido el impacto que las políticas públicas enuncian. Esto puede parecer muy genérico, pero esencialmente auditamos todo lo que el Estado ejecuta y presenta al Congreso como cumplimiento de la ejecución del presupuesto. Requiere un dictamen nuestro. Todo eso requiere que nosotros lo veamos y dictaminemos sobre él. ¿Ese dictamen es vinculante para algún caso en especial? No es vinculante a pesar de que es obligatoria su realización. El Congreso tiene que disponer de ese dictamen para poder decidir si aprueba o rechaza la cuenta de emisión. Si la rechaza, bueno, vienen todas las responsabilidades civiles y penales de quienes hubieran incurrido en esas infracciones, pero nosotros también auditamos los servicios públicos, auditamos los fondos que se aplican para los jubilados, pensionados, en fin, es amplísimo, como las reservas del Banco Central, del Banco Nación, la deuda pública, la seguridad social, decíamos, la salud, la educación, todo lo que implica erogaciones de parte del Estado. Nosotros tenemos un instrumental propio para ir y evaluarlo y de ahí sacamos algunas conclusiones, observaciones, críticas y recomendaciones para que se mejore, para que la economía funcione mejor y para que la responsabilidad de los funcionarios se ponga en ejercicio si ha habido un mal manejo de los fondos. Usted fue propuesto como presidente de la Auditoría General de la Nación en el año 2002 por el radicalismo. Esta década que está usted al frente de la Auditoría General de la Nación, con los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, como presidentes. La pregunta es, ¿cómo evalúa usted esta década del gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner? Obviamente. Mire, yo le diría que tendríamos que examinar aspectos. Desde el punto de vista institucional, yo le diría que el principal déficit que ofrece la década
es que cada vez se fue acentuando con mayor nitidez precisamente lo contrario, quiero decirle, una negativa, una administración cada vez más ajena a la transparencia, mayor niveles de oscuridad en la gestión pública, en la rendición de cuentas, que dañó mucho esto y la imagen del país, ¿no? Y si no, tendríamos que ver por sectores ya sobre resultados. Yo le diría que si tomamos un sector clave, que lo hemos auditado en todos sus aspectos, el del transporte, vamos a ver, por ejemplo, que si tomamos el ferroviario de pasajeros y evaluamos la crisis ferroviaria que se desencadenó en el 2002 por 2001-2002 como consecuencia de la inviabilidad de las privatizaciones de Menem, bueno, de ahí a esta fecha la situación no ha mejorado y sin embargo el Estado ha aplicado ingentes recursos presupuestarios. No es que el Estado no haya puesto, ha puesto miles de millones y sin embargo esa gestión no se tradujo en mejorar la calidad del servicio ni las condiciones de seguridad en la prestación, ni esto fue acompañado de una falta absoluta de rendición de cuentas sobre esos subsidios, sobre el hecho de la evaluación de si los mismos habían cumplido o no las funciones para las cuales habían sido aplicados, con lo cual se fue gestando una suerte de cultura del incumplimiento porque los empresarios que recibían los subsidios no los aplicaban para la finalidad y se generaron grandes problemas de desviaciones graves, que en muchos casos han desembocado en investigaciones muy concretas sobre, diríamos, los funcionarios responsables de las dos áreas. Los dos secretarios de Transporte en este momento están siendo examinados por la justicia. Pero usted me dirá, ¿por qué me analiza un ángulo? Yo le diría que también el transporte de carga, va a ver usted que no ha habido un desarrollo eficiente y sin embargo ha habido un gran, diríamos, erogaciones, aplicación de fondos públicos también con las mismas deficiencias. Y decimos esto porque, no obstante, esa aplicación de fondos no mejoró. Claro. Y en 10 años de deterioro creciente, de agravación, bueno, impactan. Entonces, ahí tenemos un ámbito, un sector, y en ambos, en el caso del transporte ferroviario, que ahí no hay una década ganada, hay una década... Seguro. Bueno, la tragedia de 11 no hace más que mostrar eso, ¿no? 51 muertos. 51 muertos y sobre la base que nosotros habíamos hecho informes de auditoría previos donde decíamos de que había dificultades técnicas claras que podían provocar lo que se produjo y al mismo tiempo que había un comportamiento estatal y empresarial completamente irresponsable y que debía ser examinado desde el punto de vista del derecho penal, porque había manifestaciones muy claras de posibles irregularidades. Tuvo que producirse ese hecho como para que tuviéramos como resultado que la justicia se abocara a ese tema. Pero usted me dirá, ¿por qué ahí? Y bueno, donde mire del transporte, mire las otras áreas y se va a encontrar con situaciones relativamente similares. A ver si usted me puede hablar de un gran progreso, un gran desarrollo. No obstante haber sido uno de los sectores donde más se aplicó. Fíjese el tema energético también, es un sector crucial. Nosotros éramos un país que en petróleo teníamos autoabastecimiento, exportábamos gas, etcétera. Y sin embargo, hoy tenemos un déficit claramente que supera los 10.000 millones de dólares en la importación. Bueno, todo esto nosotros lo hemos analizado desde el comienzo mismo de la gestión. Discúlpeme porque ahí hay un núcleo de gran duda. Se renacionaliza YPF y a partir de ahora dice que van a haber inversiones. De hecho, han largado en la semana bonos para inversión en YPF. Pero ¿qué grado de responsabilidad? Porque parece como que la culpa es toda de Repsol. Pero ¿qué grado de responsabilidad tenía el gobierno de controlar a Repsol? Mire, muchísima. Y no solamente de controlar, sino de haber realizado un examen, no solamente de regularidades, sino técnicos del Estado. Las observaciones de la auditoría desde el 2003, 2002, 2003, en adelante, marcan que la Secretaría de Energía, frente a al paulatino disminución de la producción de petróleo, de la extracción de petróleo, que era por falta de inversión. Que era por falta de inversión,
sobre todo a nivel de la falta de exploración. Nosotros señalábamos ya en esa época, los informes, que no había ningún incentivo, no solamente no había exploración, sino que no había ningún incentivo. Y hay una herramienta muy importante en las concesiones, que es el canon petrolero, que es el canon que tienen que pagar las empresas por tener determinadas áreas para la exploración, que si usted realiza las exploraciones, cuando obtiene ya ciertos descubrimientos no paga más el canon. En cambio, si usted no hace exploraciones y mantiene las mismas áreas, tiene una situación improductiva. Bueno, prácticamente no pagaban nada. El canon permanecía muy devaluado, entonces no había incentivos y el país presentaba ostensiblemente un problema de falta de exploración. Bueno, esas cosas nosotros las fuimos señalando y fuimos señalando con toda claridad que se estaban disminuyendo la producción y por lo tanto la posibilidad de que las reservas disminuyeran y que era importante que el Estado no renunciara a tener mecanismos de control directos sobre los niveles de reserva y no contentarse, como lo hacía, y nosotros criticábamos muy fuertemente, que se guiaran solamente por las declaraciones juradas de las empresas, claro, sin tener un mecanismo de control, porque nos podía pasar lo que nos pasó, que fue que Repsol un día en Nueva York anunció que tenía un nivel de reservas muy inferior al que realmente tenía, y sin embargo nosotros seguíamos tratando a la empresa como si hubiese tenido algo que en el fondo no tenía. Y si lo reconoce porque está obligado a nivel internacional, por ser una empresa que cotizaba en bolsa en Nueva York, donde este tipo de exigencias surgían muy claramente y no del gobierno argentino, claro, que realmente era donde estaba el núcleo de los intereses nacionales. O sea que el gobierno de mínima es corresponsable de la crisis energética de hoy. Sin duda, y yo creo que los informes de la auditoría lo ponen de manifiesto con toda claridad, porque también hemos auditado las importaciones de Venezuela, de gas, de fuel oil, hemos visto esa reconversión del país, hemos auditado también todas las reservas eléctricas, Yacyretá, en fin, hay una radiografía muy clara que ha demostrado claramente que, por lo menos con toda la nitidez, que en el sector de hidrocarburos ha habido diríamos, una regresión lamentable y muy difícil de recuperar, de reconducir, cuando en realidad ya los primeros síntomas los teníamos desde el inicio mismo del gobierno de Kirchner, que en lo que hace a las recomendaciones de la auditoría era mucho más sensible, claro, porque siguió muchas de nuestras recomendaciones. Por ejemplo, la reestatización de Thales Spectrum, que tenía una concesión, por ejemplo, la rescisión de la licitación del ferrocarril San Martín, del Roca, en fin, había una mayor transparencia ¿Escuchaba más Néstor Kirchner que Cristina Fernández? Yo le diría que sin duda, por lo menos los informes de la auditoría y las observaciones de la auditoría, se sirvió mucho en nuestros informes, claro, porque tomaba decisiones sobre esa base. Doctor, recién fuera de cámara hablábamos del ANSES y después de renacionalizar también los fondos de pensión y las jubilaciones. ¿Qué diagnóstico, qué radiografía hace del ANSES hoy? Porque a los jubilados dicen que no tienen la plata para darle el 82% móvil, pero el ANSES es una fuente clara de financiamiento al Tesoro Nacional. Mire, yo creo que mi diagnóstico es sin duda negativo, y yo creo que es lo que percibe la gente. Los informes de la auditoría ponen muy claramente de manifiesto que hay ahí una desviación de los fondos de la tercera edad o de la seguridad social hacia la financiación del Tesoro, fíjese que gran parte de los adelantos transitorios son con fondos del ANSES, pero no solamente eso, sino que hay compra de deuda, de títulos, etcétera, que se hace con esos fondos, lo mismo transferencias inclusive al sector privado o para emprendimientos de infraestructura con fondos, aludiendo o indicando o basándose en una presunta superávit del ANSES, que en realidad puede ser contablemente y ficticiamente real porque no paga las jubilaciones que tendría que pagar y los reclamos, y atribuye gran parte de los fondos restantes a estas finalidades que no tienen por destino el sector social, o mejor dicho, los jubilados, sino otras finalidades. Y esta distorsión
cada día se ha ido agigantando al extremo de que hoy en día, para que los jubilados puedan, el promedio en años, para que un jubilado pueda cobrar una actualización, una deuda, ha sido de 8 años. Promedio, vale decir, del que cobró, porque el que lo ha cobrado todavía lo tenemos que seguir teniendo en cuenta, y si se pagan el nivel de juicios de montos con respecto a los juicios que ingresan, los que hoy hacen un reclamo deberán esperar, si se sigue manteniendo los mismos criterios, 18 años. Estamos hablando de personas jubiladas, de personas vulnerables al final de su vida, sin posibilidades de realizar otras tareas laborales. En fin, estamos frente a una situación crítica, de una enorme gravedad, a la cual vale recordar que el Estado argentino en el 2003 y 2006, después lo reiteró, se comprometió a pagar las actualizaciones y las deudas de los jubilados y no apelar las sentencias favorables a ellos. Sin embargo, sistemáticamente lo viene haciendo. Acá tenemos una distorsión que irrita, y la auditoría lo ha puesto de manifiesto en forma muy categórica. En la presentación yo decía que usted, en ambos casos, tanto en la mañana como en la tarde-noche, la esencia de su trabajo es imponer mecanismos de control para mejorar la calidad de la democracia en el país o en el exterior. La pregunta mía son dos. La primera, usted viene de un origen diplomático, mantiene esos contactos, me gustaría saber qué opinión tienen en el exterior de la Argentina. Y, correlativamente a esta pregunta, es qué opinión tienen sobre esta reforma judicial en el exterior respecto de la Argentina. Mire, con respecto a la reforma judicial, está claro que es una imagen muy negativa, porque ya ha habido señalamientos muy claros, muy categóricos. El gobierno ha tratado de desdibujar la importancia o de atribuir a mecanismos de denuncias interesadas, pero la verdad es que ha sido muy categórico la relatora especial de Naciones Unidas, que me sucedió y que da la coincidencia que es una jueza brasileña, ha dicho con toda claridad que esta reforma no solamente viola la Constitución, sino también el derecho internacional, y de dicho revea, vamos, atención, que de lo contrario, si insisten, internacionalmente puede haber consecuencias. Es cierto que primero va a intervenir la justicia nacional, y esa justicia nacional tiene la posibilidad de enmendar si hay violaciones del derecho internacional o de la Constitución, si no, lo hará el orden internacional, como ya lo ha hecho. Fíjese que el tema judicial ha preocupado a la Argentina, al mundo desde el 2010, donde ya el Comité de Derechos Humanos hizo observaciones muy claras, como que con la reforma que estuvo vigente hasta la sanción de esta ley, promovida por la Presidenta de la Nación, es decir, la que reformó originariamente, la que reformó la composición originaria del Consejo, era ya violatoria en la medida en que tenía un componente político que creaba una distorsión con respecto a la representación de los otros segmentos de jueces y abogados. Es decir, que está claro que aquí, desde el punto de vista internacional, va a haber una censura de estas leyes, que llegará oportunamente a pronunciarse. Usted me había preguntado también la imagen, y bueno, hay muchas cosas que dañan la imagen del país. Estas situaciones que se presentan, diríamos, ya no solamente con respecto al tema de la justicia, sino las situaciones que se están, esta forma crispada en que se producen acusaciones o enfrentamientos que aparecen percibidos del exterior como conflictos con la libertad de prensa, el hecho de que se apruebe una reforma judicial con una ley express, cuando en realidad la historia muestra, y sobre todo la dificultad que se presenta por el comportamiento del Estado con algunos organismos de control, como por ejemplo con la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, que es un órgano autónomo, mejor dicho, del Ejecutivo, que tendría que publicar sus informes, ya no lo publica, aparece como un órgano que es la mano, diríamos, de obra para los ataques a papel prensa, a Clarín, etcétera, cuando en realidad son auditores del Estado para verificar cómo el propio Ejecutivo ve su gestión, y bueno, también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esta casi supresión
esta paulatina, diríamos, anestesiamiento de los organismos de control daña muchísimo la imagen. El hecho de que se pretenda, como se intentó no hace mucho tiempo, destituirme como auditor general de la Nación, dañan. Y la falta de transparencia es muy percibida como un elemento muy negativo en el exterior. Y fíjese que estamos en un momento muy particular para América Latina y nuestros países vecinos, hermanos, nos han demostrado que se puede crecer, que se puede progresar, que se puede lograr economías y democracias estables sin que el país se transforme en una reñidera. Me hace recordar el desplazamiento de Riggi, ¿no? Procurador General de la Nación, a instancias de una causa que tiene involucrado al vicepresidente de la Nación. Bueno, doctor, la última pregunta. La ley de blanqueo, ¿se va a pronunciar la Auditoría General de la Nación respecto de esto? Porque, a ver, me mandaban un mensaje en la semana y me decía, yo tengo 500.000 pesos y tengo que estar bajo sospecha de tener una empleada en negro. Tengo 500.000 dólares y me perdonan lo que quiera. Mira, yo creo que la auditoría tendría que auditarlo, no quiere decir que va a poder auditarlo. Yo creo que nosotros tendríamos que haber auditado la ley de blanqueo anterior. Hay un artículo de opinión que yo escribí en su momento. Nosotros tendríamos que poder auditar la AFIP que nos impone regularmente el secreto fiscal cuando nosotros pedimos la aplicación de políticas de la AFIP en materia de grandes contribuyentes. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de auditar cómo la AFIP implementó la ley primera de blanqueo y cómo va a implementar esta ley de blanqueo si se apoya. Pero sospecho que el Estado no nos va a dejar, que este gobierno no va a dejar que la auditoría y nos va a imponer el secreto fiscal. Y de esa manera, Echegaray va a ser el árbitro de quién puede blanquear y quién no puede blanquear. En un país democrático esto es visto, me refiero desde el exterior, donde un lugar donde queda abiertamente a cualquier anomalía, a cualquier irregularidad, a cualquier arbitrariedad. De tal manera que esta reforma, nada más ni nada menos que blanqueo de capitales o exteriorización de activos no declarados en nuestro país, va a ser percibido en el exterior como la posibilidad de una apertura hacia formas de blanqueo de capitales espurios, a lo cual la comunidad internacional está combatiendo abiertamente, claramente, y va a censurar, sin duda, el comportamiento de Argentina. Nosotros, en las distintas instancias, en la oficina, diríamos, en la aplicación, los organismos que aplican la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, como la de la OEA, que también seguramente se van a pronunciar en forma muy, muy severa contra el país. Y esto daña no la imagen como país, como sociedad, sino también la del gobierno, la de los que quieren venir al país y que ven en nuestro país una posibilidad como podrían verla, como la ven en Chile, como la ven en Perú, por ejemplo, como la ven en Brasil. Y yo creo que nuestro país va a quedar relegado, como lo está pasando en los últimos años, en materia de inversiones extranjeras, diríamos, de instalación genuina de capitales, que es lo que el país necesita, y que no se va a recomponer habilitando la incorporación de recursos, diríamos, de dólares espurios, manifiestamente espurios, y sería muy importante que la auditoría pudiera auditar a quién se le permite, a quién no se le ha permitido, cuáles son los criterios, las posibilidades de que haya testaferros, en fin, cuáles han sido las normas que se van a llevar adelante. Sí, todo lo que conlleva toda esta operatoria. Esta operatoria. Y bueno, usted me dirá, si me lo permiten, bueno, probablemente cuando evaluemos estará en condiciones, pero presumo que no va a ser así y que va a contribuir diríamos, a acentuar ese manto de sombra, claro, que de mínimo sospecha.
flota como una sospecha sobre Seguro. nuestro país que daña tanto nuestra imagen. Doctor, ha sido un placer y un honor. Y nuestra confianza ciudadana también. ¿Cómo? Y la confianza ciudadana. Por supuesto, por supuesto. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa, le agradezco mucho. Yo también le agradezco y la verdad que he sido muy bien recibido y también es importante que uno pueda hablar de cosas nacionales en programas que en principio aparentemente tendrían una proyección local, pero vemos que él tiene nacional e internacional. Muchísimas gracias. Pausa, ya venimos. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Lo de Duspuy realmente imperdible, sin desperdicio. Por eso te leía antes, en el bloque anterior, esta nota que la OEA señala falencias en la Argentina por no controlar la corrupción. Te la recomiendo, está en sanjuan8.com, fue publicada hoy y realmente es imperdible. Coincide totalmente a nivel internacional con el diagnóstico que hace Leandro Duspuy. Estamos hablando de el Auditor General de la Nación, que fue un orgullo realmente tenerlo en este programa. Nos vamos. Como conclusión, lo que dijo el Auditor General de la Nación, como tendencia a lo que se viene en la próxima semana, dos cosas. Cuidado basualdismo, porque el PRO está en problemas. No firmen un frente con algo que va a ser suspendido. Y segundo, auditoría inmediata de esa licitación, la número 1, 2013, el Hospital Marcial Quiroga. No sea cosa que sigamos, como decía el Auditor General de la Nación, invirtiendo fondos que después no tienen el destino que la gente se merece. Chau, hasta el domingo. No hay peor argentino que su propio